Hoy, hermanos, tenemos la oportunidad de celebrar un día de agradecimiento a nuestro gran Dios. Y aunque la Biblia nos ordena dar gracias a Dios por todo y en todo tiempo, no solamente en un día, no solamente en una semana, sino en todo tiempo. Pero qué bueno, hermano, que este país ha dedicado un día para que podamos nosotros pasar y recordar acerca de darle gracias al Señor. El ser agradecidos, hermanos, es una manera práctica de cómo nosotros no olvidarnos de la fe puesta en el Señor Jesucristo. Porque dice la Escritura, versículo 6, donde leímos: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. No podemos nosotros, hermanos, olvidar las bendiciones que el Señor nos da y ser malagradecidos. No podemos nosotros olvidar aquel día cuando el Señor vino a nuestro corazón, a nuestra vida, y simplemente darnos las vueltas, sino que debemos siempre de ser agradecidos con Él. Porque hay mucha gente en el mundo que han creído en Cristo como su Salvador, el Salvador de sus almas, y ven tranquilos, y está bien, no importa, pero no se detienen un poco para agradecer a su Redentor la maravilla de poder tener tanta bendición que Dios nos da. La Escritura nos dice que así como recibimos las buenas nuevas, con gozo, con alegría, debemos de andar de la misma manera. Por eso la persona más feliz que debe ser en este mundo es el cristiano. Es el que ha recibido al Señor, porque el día cuando nosotros conocimos a Cristo fue el día más maravilloso que te puede haber pasado. 8 años, dice nuestro hermano aquí, Guillermo, que recibió al Señor. Ese es un día que está marcado en nuestra vida, porque fue el día que nacimos de nuevo a una naturaleza celestial. ¿Quién está agradecido por la salvación del Señor? Si Cristo no nos diera nada más, con eso estaríamos contentos. Con eso basta, hermano. Pero usted sabe bien que Dios le da bendición tras bendición cada día. Usted sabe que nos ha dado más de lo que merecemos. Usted sabe que nos ha dado más de lo que esperamos. Por eso, hermano, nosotros debemos de estar agradecidos con el Señor cada día. Escuche, porque hay gente en el mundo que vive reclamando, como si Dios les debiera algo. Como si, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? Cállate la boca, mira, Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros le debemos a Él. Le debemos tantas bendiciones que nos da. Tenemos una familia, tenemos una esposa, aquellos que tenemos la bendición, como el hermano Richard dice, alcancé la bendición. Tenemos hijos, tenemos una familia, tenemos una iglesia donde congregarnos, predicar la palabra del Señor. Dios nos ha dado mucho. Él no nos debe nada. Para que no estemos siempre renegando, es que ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hermano, deje ya de renegar y usted dele gracias a Dios por todo lo que le ha dado. ¿Cuántas veces comió hoy? 3, 4 veces, ¿verdad? Hoy en este día. Tiene su ropa, tiene todo lo que necesita. Qué bendición tan grande. Hay gente que no tiene lo que nosotros tenemos. Por eso, hermano, ¿cómo no ser agradecidos con tanto que nos ha dado aquel que nos amó tanto? El que dio su vida por nosotros. ¿Cómo no reconocer lo mucho que Él nos da cada día? Hay veces que dice algún cristiano, hermanito, qué mal día tuve hoy. Esa es mentira, porque la Biblia dice que Él nos colma de bendiciones cada mañana. Cada mañana. ¿Ya? Quizás no tienes las riquezas que quisieras, que te echarían a perder, que te alejarían de las cosas de Dios. Hermano, muchas veces Dios no te dará cosas porque Él sabe que te irás tras de esas cosas y dejarás de servirle a Él. Él sabe lo que hace. En el verso 7 nosotros veremos 4 decisiones que nosotros debemos de tomar y hacer en la vida cristiana. O sea, estamos hablando en un comienzo, dice la Escritura otra vez el 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Y lo primero que nos dice el Señor, la primera decisión es arraigaos y sobreedificaos en Cristo. Colosenses 2:7 dice la primera frase: arraigaos y sobreedificaos ¿en quién? En Él. Un creyente que acaba de nacer a la fe en Cristo debe arraigarse, es decir, debe echar raíces firmes, debe plantarse de una manera para que pueda entonces el poder seguir la voluntad del Señor. Él debe de comenzar a leer la Escritura diariamente.
debe de comenzar a tener una relación con Cristo en oración diariamente. Debe aprender a asistir a la iglesia con fidelidad, porque dice la segunda frase que debemos edificarnos o sobreedificarnos. Habla de un crecimiento constante. No habla simplemente de un servicio, venimos a la iglesia y después hay lo que pase. No, habla de sobreedificarse. Está hablando que tú aprendes hoy en esta semana, pero necesitas aprender también la siguiente semana. Está hablando que no debe de ser el mismo este año y el año que viene ser igualito. No, esto quiere decir que vamos a crecer, nos vamos a edificar, vamos a sobreedificar, porque ese es algo natural de alguien que nace de nuevo. Llegaremos a la estatura que Dios quiere que nosotros llegamos. Siempre necesitamos edificación. No hay ninguna persona que dice: yo ya lo sé todo. Mira, yo no lo sé todo y tú tampoco lo sabes todo. El único que lo sabe todo es el Señor. Por eso debemos de edificarnos en Él, arraigarnos y sobreedificarnos en Él. Claro que no para presumir, ni tampoco para tener la cabeza más grande, sino para ser más fuertes en la fe. Para que cuando vengan los vendavales, cuando vengan los problemas, tú estés bien afirmado, estés bien firme y no te dejes mover por cualquier corriente que viene a tu vida. Esa es la razón que tú y yo necesitamos edificarnos, arraigarnos. Debemos de crecer en una comunión con nuestro Salvador constantemente. Constantemente. Una de las carencias más grandes del cristianismo es que no oran. Se dice, hermano, que si juntáramos a todos los cristianos del mundo, hay más o menos un ¿cómo se llama eso? Como un average, un promedio de 5 minutos de oración por cristiano. Mientras estos cuates que se pasan mirando hacia allá hasta la Meca se doblan de rodillas 5 veces a un Dios que ni siquiera conocen, no saben quién es, pero ahí están 5 veces con sus 30 minutos. Alguien que les preguntas: ¿puedes hablar con tu Dios? Y ellos: no, ¿cuándo? Nuestro Dios es tan grandísimo, tan grande que no podemos. Mientras tú y yo podemos orar a Cristo siempre que nosotros queramos, siempre que lo necesitamos. Pero ¿cuánto tiempo tú oras? Por eso dice la Escritura que debemos nosotros arraigarnos, debemos sobreedificarnos. El nuevo creyente debe aprender a tener el hábito de leer la palabra de Dios diariamente. ¿Leíste la palabra de Dios hoy? Pero si andabas en el tubo, si andabas en el Google siempre buscando cosas para poder entretenerte y divertirte. Pero escúchame, aliméntate de la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a dar fortaleza, te va a afirmar para cuando venga una situación difícil, tú tengas donde echar mano y no andes buscando consejeros allá en la internet. Arráigate. Y después la última frase nos enseña en quién debemos de edificarnos y arraigarnos. Cuando dice en Él, ¿en quién está diciendo? En Jesucristo. No estamos hablando solamente de arraigarse en su iglesia para servir en la obra. Es bueno, pero hermano, usted puede servir en la iglesia todo el día y todos los días, pero si no te arraigas en Cristo, te vas a fracasar, te vas a desanimar, vas a un día en caer en una tristeza. Tú necesitas arraigarte en Cristo, porque Cristo es el que nos da la fuerza, es el que nos da el empuje. Por eso, hermano, mira, Satanás, a él no le impresiona a nadie. Algún hermanito que es muy movido en la iglesia, no le impresiona. Lo que le impresiona es un cristiano que se pone de rodillas. Ahí sí tiene miedo, porque sabe bien que el arma más poderosa y que le hace más daño al enemigo es la oración, es la lectura de la palabra de Dios. Por eso te estoy diciendo que tu vida espiritual no sea lo mismo el año que viene que lo que es hoy, sino que tenemos que arraigarnos y sobreedificarnos. ¿Ves? Sobreedificarse es el edificio que ya avanzó. Como si pasaras en un lugar, dice: mira, este edificio de 2 pisos, pero después pasas, ya tiene 3, porque ha sido sobreedificado. Segundo lugar, confirmados en la fe. Dice: y confirmados en la fe. Cada uno de nosotros que venimos a Cristo siendo ya jóvenes o adultos, no conocíamos doctrinas, no conocíamos enseñanzas, no conocíamos interpretación de Biblia o convicciones bíblicas, pero fuimos aprendiendo poco a poco, porque nos comenzamos nosotros a estar expuestos a la palabra de Dios.
Porque la manera como el cristiano puede confirmarse en la fe es a través de escuchar la palabra de Dios. Ahí dice la Biblia en Romanos 17:17. Déjeme avanzar, el tiempo se nos va. Dice 17:17. Así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. La única manera que usted y yo podemos crecer y ser confirmados en la fe es escuchando la palabra de Dios, escuchando la palabra del Señor. Y déjame decirte, hermanos, no quiero que ustedes siempre piensen de que es que el pastor siempre quiere que vengamos a la iglesia. Es que tú no vas a escuchar la palabra de Dios en el parque. No vas a escuchar la palabra de Dios en la playa. No vas a escuchar la palabra de Dios en el baile. Vas a escuchar la palabra de Dios aquí en su casa, donde se predica y se enseña la sana doctrina. Por eso ustedes que están simplemente acostumbrados a venir de vez en cuando a la iglesia, tomen la decisión de afirmarse y estar en la casa de Dios para que te confirmes en la fe, para que crezcas. Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Ahora tú oyes la palabra de Dios también cuando tú la lees. Bueno, porque he conocido y muchas veces me aparecen personas, es que nosotros no necesitamos ir a la iglesia porque nosotros podemos leer la Biblia en la casa, podemos orar también en la casa. Y esto se oye muy piadoso, pero tú sabes que eres mentiroso. Porque gente, hermano, que viene a la iglesia y uno le exhorta y uno le exige, hermano, la mejor bendición, el alimento que tiene es la palabra de Dios, y aún así no lo hacen. Tú te imaginas un hermano que anda desbalagado, lejos del rebaño, que dice: yo no estoy en la iglesia, yo aquí estoy bien en mi vida espiritual. No es cierto. Bueno, por eso necesitamos estar cerca de aquellos que nos estimulan a las cosas espirituales, los que nos estimulan a poder vivir para el Señor. El crecimiento, hermano, de la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar constantemente expuestos a la predicación de la palabra de Dios. Imagínese, hermano, si usted está expuesto, usted recibe enseñanza, se va a su casa, lee la Biblia 5, 6, 7 capítulos, tiene buena comunión con el Señor, está bien firme, está bien arraigado, confirmado en la fe. ¿Quién le puede hacer algo? En tercer lugar, dice: asegurados en la sana enseñanza. Asegurados en la sana enseñanza, porque sigue diciendo el versículo 7. Dice: así como habéis sido enseñados. Así como habéis sido enseñados. Mire, el apóstol Pablo insta a sus discípulos a que sigan la doctrina tal como se le enseñaron los apóstoles. ¿Por qué razón, hermano? Porque ellos recibieron solamente enseñanza de boca de ellos. Eso fue lo que ellos escucharon. Los colosenses escucharon el evangelio de boca, y entonces había corrientes de doctrinas falsas que podrían venir entonces tumbarlos y arrastrarlos. Pero usted y yo tenemos la palabra profética más segura, en la cual debemos de estar atentos. Usted y yo no necesitamos más revelación, no necesitamos pesadillas ni sueños de otra gente. Lo que necesitamos es poner por obra lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Lo que necesitamos es leer la Biblia, creerla y ponerla por obra. Porque no esperamos otras religiones que puedan traer cosas nuevas, porque a veces la gente está esperando cosas innovadoras. Y hermano, todo es tan sencillo. Dios dejó escrito lo que tenía que decir. Lo que usted y yo tenemos que hacer simplemente es obedecerlo. Y tenemos que seguirlo predicando una y otra vez, para que no nos desviemos de la sana doctrina y no caigamos y vayamos después tras de corrientes de falsas enseñanzas. Hoy tenemos la palabra del Señor, tenemos la Biblia. Por eso la Biblia es toda la instrucción que el creyente necesita. Y debemos estar agradecidos por esta maravilla. Gracias porque tenemos la Biblia hoy. Gracias porque tenemos su palabra que nos guía, su Biblia que nos consuela, que nos ayuda. Mira, este es el manual del cristiano. No busques a los psicólogos, no busques a otra clase de consejeros. Todo el consejo está en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la solución para cualquier problema o situación en la vida. La tiene la palabra de Dios. Solo tienes que leerla, creerla y obedecerla.
La dirección para cualquier problema del matrimonio se encuentra aquí en la palabra de Dios. Cualquier consejo para la educación de nuestros hijos le encontramos en este bendito libro. Gracias al Señor por su palabra. Hoy es tiempo de ser agradecidos por todas las bendiciones que Dios derrama sobre nuestra vida, principalmente por la salvación y porque tenemos su palabra. Porque ha sido su palabra la que nos ha dado vida, la que nos hizo renacer, dice la Escritura, a una naturaleza espiritual, nuevas criaturas. Así es que lo que el Señor quiere, hermanos, que nosotros que hemos creído, que nos arraiguemos y edifiquemos en Cristo, crecer, asegurarnos en la que nosotros nos confirmemos en la fe, que seamos confirmados en la fe, asegurados en la sana enseñanza. Y la última frase dice: abundando en acción de gracias. Que ese es lo que cierra hoy en esta noche. Lo que estamos haciendo aquí, hermanos, es dándole gracias al Señor. Y qué bueno cada uno de ustedes que se levantaron, dieron gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero yo creo que todos nosotros estamos agradecidos por algo. Yo sea parte de la salvación, siempre estamos agradecidos por algo. Usted piénselo en su corazón, ¿por qué está agradecido usted? Es bueno, hermano, ser agradecido. Se siente bien ser agradecido. Se siente mal ser malagradecido. ¿Has escuchado la frase que alguien dice: ese sí es más cristiano? No, no hay tal cosa. Lo que pasa es que hay cristianos agradecidos y cristianos malagradecidos. Eso es todo. No es punto de que no, ese sí es en verdad más cristiano. No, señor, el que es cristiano vale igual. Lo que diferencia es que eres agradecido o eres malagradecido, ingrato. Vamos a ver un pasaje para terminar, hermanos, ahí en Lucas 17. En Lucas 17. Y cerramos, hermano, con lo que es este pasaje. Lucas 17. Dice la Biblia en el versículo 11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, escucha lo que dice la Biblia, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Mira las palabras que dice el Señor. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Qué pasa con los 9? Todos los creyentes hemos recibido lo mismo. Al venir a Cristo, Él nos ha regalado vida eterna al igual a todos. ¿Me entiende, hermano? Entonces la pregunta es: ¿por qué razón entonces, hermano, hay quienes no les importa nada de lo que ha hecho Cristo en sus vidas? ¿Por qué razón, hermano, hay cristianos que Él ni les va ni les viene? Pase lo que pase, las almas se pierden. Hermano, mucha gente va a la perdición. Pero a mí, yo estoy bien con esto, con lo que tengo. ¿Dónde están esos 9? Mira, dice la Escritura que el Señor Jesucristo, cuando les dijo con su boca: ustedes simplemente vayan, presentes al sacerdote, den la ofrenda que está estipulada por la enfermedad de la lepra. Y cuando iban, hermano, cuando iban corriendo todos ellos quedaron limpios completamente. Y ellos se gozaban diciendo: oh, vamos a volver otra vez a andar allá, vamos a ir al cine otra vez, vamos a ir a las pachangas, vamos a ir a divertirnos. Y se fueron olvidándose de lo que Dios había hecho. Pero hubo uno que se regresó y dijo: Señor, muchísimas gracias por lo que hiciste por mí. Oh, si no hubiera sido por ti, ¿dónde estaría? Mira, la Escritura dice, el versículo 19: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha.
salvado. No solamente te ha sanado, te ha salvado. Así es que, hermano, ¿dónde están los 9? El ser agradecido, hermano, no se trata solamente de presentar una carita de lástima y lanzar besos al cielo y decir: Diosito, Diosito, yo te amo, Diosito, yo estoy contigo. Oh, vieras cuánto te amo. Pero no haces nada por él. Es como el esposo que dice: oh, mi amorcito, primor del cielo, honey, sweetheart. No sé cuál nombre tú le digas, pero no llena sus necesidades. Pase lo que pase. Ah, vieja, pues ahí te aguantas. Dios no nos exige nada. Escúchame, Dios es tan maravilloso, no nos exige nada, porque Él nos regaló la vida eterna por pura gracia y misericordia, inmerecidamente. Pero lo menos que tú y yo podemos hacer es ser agradecidos y el poder decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No podemos nosotros ser simplemente como estos que prometen y no hacen nada. Debemos de ser agradecidos de palabra y de hechos también. Ahora, si hay alguien allí que dice: yo todavía no tengo salvación, lo más importante hoy en este día es tu salvación. Si tú dijeras: si yo muriera en estos momentos, no tengo seguridad de que mi alma irá al cielo con Dios. Tú has escuchado muchos himnos que hablan precisamente de eso, de cómo Cristo dejó su trono, su corona, dejó su reino para vivir entre el pobre. Se hizo pobre como nosotros, se hizo pobre y para que nosotros fuésemos enriquecidos. Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él, siendo Dios mismo, no tenía que hacerlo, pero descendió. Él fue escupido, Él fue latigado, su cuerpo fue destrozado con los látigos de los romanos. Él fue clavado con una corona de espinas que rasgaba lo que es su piel, y fue ensangrentado su rostro. Después fue crucificado en una cruz cruenta. No lo merecía, pero lo hizo por ti, por mí. Y Él fue sepultado, pero el tercer día resucitó para dar salvación a todo aquel que crea en Él. Por eso nadie debe de perderse, nadie tiene que irse al infierno, porque Jesucristo cargó con todos los pecados de todo el mundo. La única persona que se perderá es aquel que lo rechace. Pero Dios quiere salvar cada pecador. Por eso nadie se vaya de este lugar sin asegurarse que Cristo está en su corazón, para que tenga salvación y vida eterna y pueda dar gracias por la salvación, que eso es lo más grande que existe.